¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Línea Roja. Hoy seguimos aquí al pie del cañón, lunes 7 de diciembre, día en el que seguro que algunos privilegiados están de puente. Bueno, continuamos aquí para informaros de todo lo que va ocurriendo alrededor de la actualidad, en este caso de lunes, autonómica. Sí, si estáis de puente, pues mira, tenéis más tiempo para vernos y escuchar a los diputados que hoy nos acompañan. Paso a presentaros ya a los tres protagonistas del debate de hoy de La Línea Roja, que son Toñi Serna, del Partido Socialista, José Juan Zaplana, del Partido Popular, y Beatriu Gascó, de Unides Podem. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Bueno, gracias por hacernos un hueco en esas agendas, sobre todo este día que parece, se antoja un poco más complicado que el resto, con eso de que algunos están de puente. Bueno, pues bienvenidos a este debate. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar del Fondo de Cooperación desde el punto de vista autonómico, que siempre lo hablamos con los diputados provinciales. Hablaremos también del Día de la Constitución, que se celebró ayer con un gran acto en Alicante, en el Teatro Principal. Pero el primero de los temas que vamos a hablar hoy en esta línea roja es de la flexibilización de las restricciones que el Consell ha preparado para esta Navidad. Entre otras cosas, por si todavía no os habéis enterado, el ocio nocturno podrá reabrir el próximo miércoles con las mismas condiciones de la hostelería. Las reuniones se amplían de 6 a 10 en días concretos, 24, 25, 26, 31 y 1. Toque de queda se amplía hasta la 1:30 también en los días más señalados de Navidad. Y también podrán abrir ferias y atracciones con aforos del 50%. Cabalgatas también permitidas, también, como no, con restricciones. Pero bueno, se levanta un poquito la mano para estos días próximos de Navidad. Y la primera de las preguntas, pues para los tres, valoración de cómo veis, pues como decíamos, levantar un poquito la mano en estos asuntos. ¿Creéis que estas medidas serán suficientes para mantener a raya al virus estas Navidades, o que enero será más complicado de lo que ya tenemos encima después de, pues como decíamos, de levantar un poquito el pie del acelerador? Toñi Serna, Partido Socialista, empezamos por ti, si te parece. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues en realidad es que el momento que vivimos, pues hablar de flexibilización es un poco general, ¿no? En realidad lo que todos tenemos claro es que la pandemia no ha terminado, que hasta que se logre la inmunidad total de la población, pues esto nos continuará persiguiendo, y que en estos momentos, dependiendo, ¿no?, de las medidas que se imponga, la prudencia pues siempre va a ser el elemento indicador, y el sentido común es lo que va a marcar el comportamiento de cada uno y los resultados que se puedan obtener. Y aún así, aplicando el sentido común, las restricciones más leves, más fuertes, pues sé y conozco perfectamente pues que es difícil convivir con el COVID, es difícil que esto llevarlo adelante. Entonces, incluso con la propia, como decía antes, con el propio sentido común del individuo en particular, pues la pandemia sigue activa. Y bien, pues cualquier restricción que venga, leve o no, es bienvenida, y desde luego me alegro mucho también por parte del ocio, todo para que, bueno, pues pueda dinamizar la economía, porque en estos momentos en la agenda lo más importante es el COVID y la reactivación económica. Esos son los dos puntos básicos del trabajo, y es eso en lo que creo que el Gobierno del Consell se está centrando y en lo que nosotros nos debemos centrar. José Juan Zaplana, Partido Popular, ¿qué te parecen a ti estas nuevas medidas de cara a Navidad? Bueno, yo creo que buenas tardes primero a todas y a los espectadores que nos están viendo. Y fundamentalmente yo, pues coincido con Toñi en que al final estas medidas llega un momento que llegan a ser necesarias, ¿no? Yo creo que todos estamos en una situación personal, familiar, todos en una situación complicada, que queremos que esto se acabe y poder relacionarnos, y en estas fechas iba a ser complicado el no tomar este tipo de decisiones. Al final dejamos en las fuerzas de seguridad de Estado que empiece a multar por ahí a todo el mundo que se va saltando normas simplemente por quedar con sus familiares o con las familias más cercanas para poder cenar en Nochebuena o comer en Navidad. Yo creo que son medidas que tenían que adoptarse sí o sí, y yo creo que es lo que tocaba. Ahora, nosotros seguimos estando preocupados porque la situación en la Comunidad Valenciana no ha mejorado en las últimas semanas. Esta flexibilización de la curva
no llega a ser una situación de mejora importante y continuada, y puede pasar que en las próximas semanas vuelva a haber otro repunte importante. Todo el mundo habla de la llegada de la tercera ola según salgamos de Navidad, y es que la cuarentena todavía no hemos llegado a salir de la segunda. Entonces vamos a entrar casi en la tercera con los indicadores hospitalarios y de UCI y de contagios de la segunda. Y esto preocupa. Entonces, desde la responsabilidad que todos podemos llegar a tener, ¿no?, pues yo le pediría a la gente que en tanto en cuanto se flexibilicen las normas, pues tenga el máximo de cuidado, ¿no? Y sobre todo en la atención, en la relación con los mayores, en relación con los niños, que antes hablábamos un poco fuera de cámara, que van a tener muchos días de vacaciones, muchos días de estar por ahí, y que evidentemente tienen que sociabilizar como todos nosotros, y que es un gran problema porque los niños están demostrando que son portadores del virus, asintomáticos, pero altamente contagiadores, ¿no? Y esta situación es complicada. Nosotros pediríamos que el Consell no se relajara por la Navidad, que esas medidas de relajación a la sociedad que hemos puesto en la sociedad no las tuvieran ellos, y que sigan trabajando, por ejemplo, en el protocolo de test de antígenos en las farmacias, que es fundamental, que llevamos ya más de 2 semanas insistiendo en que por favor este plan esté sobre la mesa, que no es tan complejo, que otras comunidades ya lo han lanzado al Ministerio, y que nosotros deberíamos de estar trabajando fundamentalmente para que las labores de rastreo que están haciendo los rastreadores se complementen con la realización de pruebas, que es fundamental, porque hoy mismo o estos días, en los próximos días, después de estas reuniones sociales, pues a través de los protocolos establecidos, pues se podría detectar el COVID en situaciones prioritarias antes de la necesidad de la hospitalización o incluso de los ingresos en UCI. Beatriz Guasco, bueno, estamos todos un poco igual, es la reflexión que hacen tanto Toñi como José Juan, entre las ganas de poder, pues, ampliar ese horario de llegada a casa o de reunirnos con algún que otro familiar, pero el miedo a esa tercera ola. Hola, buenas tardes. En efecto, creo que lo que hay que destacar es que la población valenciana y alicantina y de Castellón ha demostrado un alto grado de responsabilidad y de compromiso, y por eso hasta ahora ha sido una de las comunidades cuyo grado de afección ha sido relativamente bajo, ¿no? Y últimamente es cierto que, a pesar de no haber tomado las medidas que han tomado otras comunidades autónomas, no estamos subiendo de manera alarmante en el número de personas contagiadas. Es evidente también que después de 10 meses de esta situación tan anómala y tan difícil para todo el mundo, en la que prevalece el miedo de contagiar sobre todo a nuestros mayores, puesto que son las personas vulnerables, ¿no?, por situaciones de enfermedad, etcétera, está ahí. Y creo que no es momento de relajarnos, porque estamos ya muy cerca de conseguir la vacuna, y que la vacuna pueda ser el antídoto para esas personas más vulnerables en primer lugar. Así es que, bueno, pues hay que mantenerse firmes, comprometidas y comprometidos, y el momento más difícil efectivamente es el de las comidas y las cenas, y ahí es donde más contagios se están produciendo, porque es el momento en el que estamos sin mascarilla y muchas veces en espacios cerrados. Entonces, bueno, creo que hay que insistir en los mensajes de no relajación de la población, porque no queremos tener que llevar a varios miembros de una familia a la UCI, como está pasando, como ha pasado en algunos sitios, y es un drama, ya es un drama social el que estamos viviendo, porque en efecto a nivel económico va a tener una recaída terrible, pero no lo hagamos aún más dramático teniendo que, pues, no solo llevar a personas a la UCI, sino, por desgracia, la amenaza es de muerte, con lo cual, bueno, creo que todos en nuestras familias, todos y todas en nuestras familias tenemos esa gran duda, ¿no?, de hasta dónde tenemos que seguir haciendo vida normal y hasta cuánto tenemos que poner en riesgo la vida de las personas más vulnerables. Esa es una pregunta a la que creo que nos tenemos que responder todos y todas, y bueno, con esa gran losa, digamos, de responsabilidad que ya hemos estado ante la cual hemos estado actuando de manera responsable, como decía, pues me imagino que ahora durante las Navidades seguiremos haciéndolo, a pesar de las enormes ganas que tenemos de juntarnos.
José Juan, y después Toñi. Sí, estoy de acuerdo con Bea en esa parte de responsabilidad de la sociedad, de que sí que es verdad que el mayor alto porcentaje de las personas nos hemos tomado esto bastante en serio. Hemos seguido todas las normas que desde el gobierno se han estado dictando, el uso de la mascarilla, los aforos, las distancias, y invito a seguir así, pero sí que es verdad que hay otra parte donde no estoy de acuerdo con Bea, que es la parte donde decimos que en esta comunidad el impacto es menor, o durante estas últimas semanas el impacto es menor. Y eso creo que lanza un mensaje a la sociedad un poco complicado, porque si le decimos a la gente que las cosas están bien, la gente pues seguramente relaja su actuación, no siendo verdad. Porque en esta segunda oleada la Comunidad Valenciana ha sido una de las más azotadas por el virus, pero no quiero apelar ni a la gestión en este caso ni a nada de esto, ¿eh? Solamente constato un hecho, que es que en esta segunda oleada la Comunidad Valenciana ha tenido un impacto mucho mayor, pero es que en las últimas 2 semanas el impacto sigue siendo mucho más agresivo que en otras comunidades donde se ha conseguido flexibilizar la curva. No lo digo en este caso, en ningún caso como crítica, exclusivamente hablando de las medidas de flexibilización, donde la gente sea consciente que el virus está ahí, y el virus está ahí con mucha intensidad. No estamos relajados, no estamos en una situación de control de la curva, no estamos en una situación donde vaya bajando exponencialmente, estamos en una situación complicada, y el virus está ahí y mucho. Y lo que pedimos a la gente, por lo menos yo desde mi parte de la responsabilidad, es que tomen muchas precauciones. Y evidentemente en estos días la mayor vacuna que puede tener una persona es él mismo. El ver cuando llega a un sitio si hay complicaciones de aforo, si es un espacio ventilado, si es grande, si puede mantener distancias de seguridad en un centro comercial, en la hostelería o en el ocio nocturno, como decías, que ya por fin puede abrir, o simplemente en las relaciones familiares. A pesar de tener un poquito de frío, pues un poco más abrigados y alguna ventana abierta no va a venir mal. Y eso es la mejor vacuna que podamos tener, porque el virus está ahí en la Comunidad Valenciana, no en otras comunidades, no en Madrid, no en Navarra, no en País Vasco, en la Comunidad Valenciana, y con unos indicadores muy altos. Toñi. No, yo simplemente quería añadir que cuando se anuncian las medidas que se ponen en marcha para estas Navidades, pues yo creo que hay una frase que la propia consellera Barceló dijo, y es que el virus no sabe qué es Navidad. Y en eso coincido con José Juan y con Beatriz también, que es verdad que el comportamiento de la sociedad valenciana, alicantina y de Castellón pues ha sido modélica. Yo creo que somos un pueblo de gente de sentido común. Y en realidad es verdad que siempre se habla de lo que va mal, ¿no? Cuando todo va mal, pues parece que siempre solo hablamos de lo que va mal, ¿no? Y decía José Juan que, bueno, pues que hemos tenido índices muy altos, y es verdad que hemos tenido índices muy altos. Es que a mí no me gusta comparar con otros sitios porque además añado también que el virus no conoce nada. No distingue amigos, no distingue hermanos, no distingue fronteras, ni Madrid, ni Navarra, ni Cataluña. Yo personalmente conozco situaciones que son personas que pues, no han tenido una relación social, digamos, muy grande y están sufriendo el COVID de una manera muy fuerte, y personas que a lo mejor por su trabajo están totalmente expuestas y, bueno, pues no lo están viviendo, no lo tienen. Esta pandemia es una pandemia que con el tiempo históricamente podremos sacar conclusiones sobre ellas. Yo desde luego no tengo ni idea de epidemiología ni pretendo tenerlo porque no es ni mi formación ni mi vocación. Lo dejo en manos de otras, pero sí que apelo, como ha hecho José Juan y como ha hecho Beatriz, pues a la responsabilidad personal de cada uno, y es verdad que la propia consellera lo dijo, es el momento, ese momento que tanto nos apetece estar con nuestros hermanos o estar con nuestros hijos, estar con nuestros padres. Pues bueno, yo creo que lo podremos hacer, si no pasa nada, un poco más adelante, y esperemos que todo vaya bien. Y ahí sí que tenemos que de verdad caminar juntos, porque si dejamos que pase un rayo, en medio de nosotros ese rayo será el virus y se va a llevar a más gente por delante. Y Beatriz pide también la palabra, ya cerramos contigo este tema.
Sí, gracias. Solo quería matizar porque probablemente es posible que haya dejado lugar a confusión o al menos no claridad del mensaje que yo quería lanzar, y era que es cierto que en la primera ola tuvimos un comportamiento pues muy responsable y ejemplar. También es cierto que las medidas eran muy restrictivas, y en esta segunda ola la Comunidad Valenciana, en esa difícil tarea de quienes nos dirigen, del gobierno valenciano, de elegir hasta dónde hay que restringir, permitiendo también que la economía no se vea totalmente hundida, pues se ha elegido por un grado de facilidades mayor que se ha dado en otras comunidades autónomas, comparado con Cataluña, por ejemplo, que ha cerrado la hostelería durante muchas semanas. Aquí no lo hemos hecho, y a pesar de eso, la subida no ha sido enorme. Entonces, lo que quiero decir es que hemos sido una de las comunidades que sí, que ahora en la segunda ola estamos siendo golpeadas, pero no de manera drástica en comparación con las medidas de protección o de protección económica, quiere decir, que se han tomado. Entonces, por eso es tan importante, en este contexto en el que se están dando facilidades a la hostelería y a la economía en general, que la propia población sea muy consciente. Y, por ejemplo, ayer, el otro día me paseaba por Valencia y veía en muchos bares cerrados, sin ventanas abiertas, la gente hablando tranquilamente con la mascarilla quitada. Entonces, creo que ese mensaje que nos ha dado la consellera en muchas ocasiones, y el ministro Illa también, que es que cada vez que hemos dejado de comer, de ingerir alimentos o de beber, que hay que volverse a poner la mascarilla, es el mensaje que hay que tener clarísimo, también en la familia. Ayer estábamos con mis padres viendo un momento una cosa, y estábamos todos con la mascarilla puesta todo el rato dentro de casa, evidentemente, si no queremos que la gente se vea o sea, que nuestros mayores y las personas vulnerables se vean en una situación de riesgo, ¿no? Y es cierto que el riesgo en realidad es para todo el mundo, evidentemente, solo que unos lo viven con más riesgo de manera definitiva que otros, ¿no? O sea, de manera tajante, de manera más dura, digamos, que en función de las edades. Entonces, por eso sí que quería matizar y decir que para cómo estamos viviendo en la Comunidad Valenciana, la subida no ha sido tan fuerte como en otras comunidades. Bueno, pues cerramos aquí el tema apelando de nuevo a esa responsabilidad ciudadana, intentando pues no ver hasta dónde llegan las normas para ver cómo nos las podemos saltar, todo lo contrario, y solo hay que pensar en cómo nos sentiríamos todos si por nuestra culpa un familiar resultara enfermo. Yo creo que partiendo de esa base nadie se expondrá a sus familiares a contraer la enfermedad estas Navidades. Bueno, esperemos que estas medidas que añaden un poco de vidilla a estas Navidades sean para bien y no nos veamos con una tercera ola y un peor panorama con el inicio de 2021, que bastante hemos tenido este 2020. Bueno, cambiamos de asunto, si os parece. Vamos a hablar de ese día que se celebró, bueno, en toda España, por supuesto, pero aquí en Alicante especialmente, en el Teatro Principal, ese Día de la Constitución, acudió el pleno del Consell, Ximo Puig, Mónica Oltra, consellers. Ximo Puig defendía una España de Españas y un modelo territorial polifónico y policéntrico. Bueno, vamos a escuchar al presidente cuando destacaba en parte de su discurso la necesidad de una reforma constitucional y, por supuesto, ahora la comentamos con vosotros. Señoras y señores, ciertamente esta Constitución cambió nuestro rumbo colectivo con libertad, paz y democracia. Igual de cierto es que hoy, 42 años después, nuestra arquitectura institucional y emocional precisa un cambio, un ajuste, de iure o de facto. ¿Qué país tenemos? ¿Qué país queremos? ¿Qué país es viable? Esas tres preguntas son la clave. Es insensato que nos constriña y paralice el miedo a actualizar un BOE de 1978. Tampoco es razonable que el debate se sumerja en las esencias. Esto no va de unidad de destino en lo universal, de banderas o de identitarismos. Esto va de derechos, de igualdad de oportunidades y de una mejor adaptación a ese mundo nuevo, digital y sostenible que se impone.
es parte del discurso del presidente, de palabras que se marcan en la misma semana en la que la Comunidad Valenciana ha retomado sus relaciones con Cataluña, con la que pretende crear una alianza estratégica para avanzar en el cambio de modelo territorial. José Juan, empezamos por ti, Partido Popular. ¿Qué te parecen estas palabras? Que no sé si has escuchado hoy por primera vez o ayer, porque sé que el Partido Popular ayer no estuvo presente en este acto. Bueno, sí que estuvimos presentes. Bueno, no estuvo el alcalde, la vicealcaldesa, bueno, los dirigentes más destacados del Partido Popular. Estuvo el presidente de la Diputación, yo creo que acompañado con varios diputados, yo creo que una representación suficientemente. El coincidir el acto con la festividad del patrón de la ciudad de Alicante siempre tiene esas dificultades. Lo llevamos diciendo ya todos los años, creo que son 5 años que se lleva haciendo este acto, y le pedimos al presidente Puig desde el principio que el acto se hiciera por la tarde, porque coincidía con la cabalgata de San Nicolás, que coincidía con los actos que históricamente se celebran en la ciudad de Alicante desde siempre. Este acto es un acto nuevo. Y igual que el presidente Puig ayer no estuvo en Madrid en el acto organizado donde estaban varios presidentes de las comunidades autónomas, pues eso es restrictivo también para que algunas autoridades puedan participar en este acto. Se lo hemos pedido y el presidente no atiende a esta petición. Bueno, pues progresivamente se irá, seguro que se tomará nota en el futuro si alguno tiene interés de que se participe. Pero bueno, queda justificada la ausencia entonces, José Juan. Exactamente. Por otro lado, a mí me sorprendió las palabras del presidente, ¿no? Hablabas de polifónico y policéntrico, igual que yo me anoté superar la macrocefalia del centralismo ineficiente. Es decir, yo creo que hay cosas que no están muy acertadas en el discurso del presidente, como llamar a la Constitución un BOE de 1978. Mire, yo creo que en días como ayer, en días de festividades, hay que recordar las cosas que nos unen. Y la Constitución es el documento que nos une. Es el único pegamento que tiene nuestro país para que no nos sigamos peleando y autodestruyendo como llevamos toda la historia haciendo. Y a mí me parece que puede haber opiniones que puedan decir que evidentemente hay que modernizar, hay que transformar, hay que actualizar la Constitución, cosas que me parecen sensatas. El problema es el momento y en qué. Porque hay muchas voces, sobre todo en la izquierda de este país, que hablan de cambios en la Constitución, pero nadie pone encima de la mesa qué cosas hay en el cambio. Sobre todo porque seguramente no nos pondríamos de acuerdo ninguno, ni siquiera entre la izquierda propia. Es decir, si hablamos de modelo de financiación, seguramente estaremos todos de acuerdo. Ahí no habrá ninguna ruptura, pero ahí vemos una parte de la izquierda nacional que no está de acuerdo o que no abre ese melón. Entonces, bueno, pues desde aquí vamos reivindicando y yo creo que ahí en esa parte nos podemos poner de acuerdo. Pero el modelo rupturista de ese mensaje de que la Constitución está caduca, de que la Constitución, pues eso, llamarlo un BOE del 78 como si fuera cualquier otra ley o cualquier otra norma que se publica en el BOE, creo que es despectivo y hace un flaco favor a la convivencia de todos los españoles. Y fundamentalmente en la parte donde además no se explica lo del polifónico y policéntrico y lo de superar la macrocefalia, del centralismo sin independentismos excluyentes, genera cierta situación de sorna, cuando además ahora vemos que el gobierno nacional se está apoyando en los independentistas excluyentes para poder realizar todas las aprobaciones de presupuestos o de normas que tiene encima de la mesa. Entonces dices, bueno, vamos a dejar a los independentistas excluyentes, según el señor Puig, pero que en Madrid el mismo partido esté pactando con esos independentistas excluyentes, pues suena un poco a, bueno, voy a dar un mensaje sin saber muy bien a dónde llega. Bueno, pide la palabra Toñi Serna del Partido Socialista. Después iremos contigo, Beatriu. Gracias. Bueno, yo no estoy de acuerdo, ni mucho menos con la valoración que ha hecho José Juan, como es evidente. Con respecto a repetir de manera sornal las palabras con las que el presidente intervino en el acto, que recuerdo que es un acto institucional, pero también recuerdo que evidentemente cada uno desde su cargo institucional elige y decide libremente dónde va a querer estar en ese momento. Entonces no tengo nada que decir de falta o más o menos representación de cada uno de los grupos si deciden estar si es por la mañana o si es por la tarde.
José Juan sabe perfectamente y el Partido Popular sabe perfectamente los espacios que debe ocupar de una manera institucional y decide quién debe ir y quién no debe ir porque ellos no acaban de llegar a las instituciones. Entonces saben muy bien lo que tienen que hacer y si han decidido que Carlos Mazón es el que va a representar a la Comunitat Valenciana, pues perfecto. No, allí estuvo, nadie no fue excluido, nada que añadir ni nada que decir. Ahora su síndica pues no estaba. Pero yo en estos momentos me voy a alejar de esos debates porque personalmente cada uno no conocemos las circunstancias y no me gusta hablar de lo que hacen los demás porque yo no sé las circunstancias personales de cada uno, ni quiero que lo hagan conmigo, pues no lo hago tampoco con los demás. Pero con respecto al mensaje sí que tengo muchas cosas que decir con respecto al mensaje del presidente. Evidentemente el día 6 de diciembre es todos los años, es un día que todos sabemos que es el Día de la Constitución y es un día que no solamente es conmemorativo, que lo es, que ayer hacía 42 años que tenemos una Constitución, es un día importante, pero también es un día acertado para proponer y mirar cara al futuro, porque desde el presente es como se construye el futuro y recordando evidentemente de dónde venimos. Yo creo que fue eso lo que hizo el presidente y esa es la labor y la estrategia y eso es hacer política y trabajar por y para los ciudadanos, proponer desde lo que se vive y cualquier momento, José Juan, es bueno. Aprovechar un 6 de diciembre para hablar de una Constitución necesariamente con posibilidad de ser renovada, yo no creo que sea nada desacertado ni provoque sorna. Hablar de polifónico y periférico, pues es nosotros que somos periféricos, los que vivimos en Alicante, yo me siento muy representada con esas palabras, porque es verdad que vivimos en una España plural y diversa, pero el presidente Puig es una persona que cree mucho en la integración, en la diversidad, y desde la diferencia alcanzar un punto común. Y yo creo que eso es lo que significan las palabras que dijo ayer el presidente, tener una visión integradora y una visión igualitaria de una España de las Españas, no me parece que provoque ninguna risa a nadie, me parece que es un tema importante. No creo que esté hablando, cuando dice de un BOE caduco, lo diga en una manera divertida como quiere decir José Juan. Yo creo que lo está haciendo desde la perspectiva histórica que provoca la anacronía de los 42 años, que afortunadamente son 42 años ya que vivimos en democracia bajo el paraguas que nos establece de manera legal el orden constitucional. Es una alegría, pero a nadie se le escapa que tenemos una Constitución de hace 42 años. Evidentemente, la historia camina por detrás de nosotros y nosotros estamos en la obligación moral y política de avanzar y de estar por delante en aquello que podamos preparar a los ciudadanos para mejorar el Estado y el momento en el que se vive. Y eso es el Poder Legislativo el que lo hace. El Ejecutivo lo propone y el Legislativo lo trabaja. Y nosotros somos legislativos. No nos podemos esconder detrás de los años ni de la historia. Legislamos y estamos aquí para ello. El Ejecutivo lo dispone, lo propone y nosotros es nuestra obligación, José Juan. Sin independencia, eso no, con libertad y con capacidad de poder hacerlo, no significa absolutamente ningún ataque a ningún Estado. Enseguida, José Juan, puedes contestar a Toñi, pero vamos a dejar a Beatriu que nos dé también su opinión y seguro que de paso también puedes contestar a lo que ella diga. Beatriu, ¿cuál es tu impresión después de escuchar al presidente ayer en el Día de la Constitución? Gracias. Bueno, nosotros no podemos más que alegrarnos de escuchar a un presidente valenciano reclamando esa multinacionalidad que es la realidad que vive España y sobre todo poniendo los cimientos para que esa reflexión que es tan necesaria, porque no es solo una cuestión de tiempo, no solo que nuestra Constitución tiene 42 años, sino sobre todo lo que es importante es cómo explicamos a los jóvenes que una Constitución en la que participaron muchos actores políticos, pero no todos, porque no todos pudieron estar en la redacción de esa Constitución, el marco histórico en el que se redactó esa Constitución y los valores que representa de entonces, es evidente que después de estos 42 años, pero porque nació en una dictadura, después de una dictadura, es fundamental darnos la oportunidad como pueblo
de reflexionar hacia dónde queremos ir, cuáles son las bases del Estado que queremos. Y creo que es muy importante, hemos demostrado como sociedad estar lo suficientemente maduros y maduras, y creo que por eso es importante que la clase política reconozca esa madurez y permita a su pueblo empezar a reflexionar de manera abierta y responsable qué modelo de Estado queremos. Y además, el contexto ha cambiado también porque la jefatura del Estado está en plena crisis. Es decir, tenemos a un rey emérito fugado que presenta una complementaria en Hacienda porque, bueno, igual reconoce que en algo se ha equivocado y encima está, no se sabe, en paradero desconocido porque, bueno, probablemente no esté muy orgulloso de sus actos. Entonces, tenemos a una jefatura de Estado en plena crisis. Tenemos a unas generaciones que no solo no participaron, bueno, los que estamos nacidos en los 70, pues nos suena, pero quienes han nacido después de los 90 y los 2000, pues quieren saber, quieren poderse ver reflejados y reflejadas en este documento que es fundamental, puesto que es la base de la relación entre todas nosotras y nosotros. Por eso me parece positivo que el presidente Puig ponga las bases para, por lo menos, que se empiece a hablar. Y que se empiece a hablar, en efecto, de una España que necesita menos Madrid y más periferias, que necesita pensar cómo vamos a relacionarnos entre nosotros y nosotras, todas las comunidades autónomas, porque negar las crisis, negar los problemas es evidentemente el primer fallo para poderlos resolver, que es lo que pasó en la etapa de Rajoy con los problemas que ocasionó Cataluña. Siempre hemos dicho que sin Rajoy seguramente no habría tantos nacionalistas catalanes como los hay, porque se dedicó a negar un problema y a tapar una olla a presión que al final explotó como era claro que iba a pasar. Entonces, bueno, nosotros desde luego sí que queremos aprovechar este 42 aniversario para apuntar hacia no solo una España multinacional, sino para mí, yo personalmente, desde luego, defendería una España republicana y federal, por supuesto. José Juan, mayor brevedad, por favor, en las intervenciones para que nos dé tiempo a escucharos a todos. Fíjate si fue complejo el discurso del presidente, que Toñi ha hablado de periferia y el presidente no habló de periferia, habló de polifónico y policoncéntrico, es decir, no de comunidades en la periferia. Fíjate que fue complicado, que no lo llegó a comprender en su propia... Hombre, se entendía... No, una cosa es policéntrico, una cosa es generar varios centros y otra cosa es que alguien se quede fuera del centro. Son cosas muy distintas. Pero bueno, esos son los conceptos que utiliza el presidente que muchas veces no lo entiende nadie, que es lo que ha pasado en este caso. Luego quiero ser breve, pero empiezo por el final. El problema es que con Rajoy nacen más independentistas. Un recuerdo solamente. Cuando el presidente Zapatero dijo: el estatut que salga de las Cortes catalanas será aquel estatut que yo aprobaré en Madrid. Y no se hizo. Y no se hizo así. Y se modificó en Madrid. Yo no sé quién fue la fábrica de independentistas, pero creo que la fábrica de independentistas nació con ZP y con su forma de entender la vida y la alianza de civilizaciones. En segundo lugar, cuando hablamos de la jefatura del Estado, vea una cosa. La jefatura del Estado la tiene el rey, no el rey emérito. El rey emérito no es jefe del Estado. Sí, pero el rey no dice nada acerca del paradero de su padre. Yo no te he interrumpido. Perdona. Yo no hablo de mi padre, y tú tampoco hablas del tuyo. Que aquí cada uno, es decir, pero el rey es el rey y es la figura del Estado. Y eso es clave de entender, porque confundís. Y luego lo de la complementaria en Hacienda, Juan Carlos Monedero también hizo una complementaria en Hacienda. Pero no era jefe del Estado. Pero es que no es el jefe del Estado. No es el jefe del Estado. El jefe del Estado es Felipe, no es Juan Carlos. Y ahí intentéis confundirlo todo. Y en tu partido también ha habido gente que ha hecho complementarias. ¿Y ha pasado algo o también los vamos a juzgar o los vamos a meter en la cárcel? Cuidado con estos mensajes. Y fundamentalmente hablar sobre la Constitución, que era lo que quería. Breve, por favor, José Juan. La Constitución, 42 años. La Constitución americana tiene 233 años.
233 años. Y evidentemente que se pueden modificar y actualizar determinadas cuestiones dentro del ámbito de la Constitución con consenso. Pero esto de que está bien que se empiece a abrir un nuevo debate sobre los cambios en la Constitución, pero si el debate lleva abierto ya 6 o 7 años, que lleva todo el mundo diciendo que hay que transformarlo, no se abre ayer por el discurso del presidente. El presidente se sube una ola cada X tiempo y dice hay que hablar de esto. Ayer ha hablado del cambio de la arquitectura del país y a mí me preocupa cuál es el cambio de la arquitectura del país, porque en situaciones complicadas como estamos viviendo el COVID y la cogobernanza que en teoría debería haber entre el gobierno y las comunidades autónomas, estamos viendo el gran fracaso de la cogobernanza y de la situación que estamos viviendo, porque no hay un liderazgo político, ni por un lado ni por otro. Esto no se soluciona con un cambio de arquitectura, se soluciona con aplicar las normas que para eso están. Toñi, brevemente, por favor, que nos quedamos sin tiempo para Voy a ser muy breve. Es que, José Juan, hacer también de analista semántico es complicado, ¿eh? Conceptual. Semántico. Porque todo el mundo que quiere entender, yo ya sé que no lo has querido trasladar así, pero evidentemente yo entendí perfectamente las palabras que el presidente Puig quiso decir ayer. Y las lleva diciendo desde hace mucho tiempo, desde luego desde que es presidente y conociéndolo desde que es secretario general. Siempre ha hablado desde la necesidad de una mayor descentralización, desde una visión igualitaria y unitaria, y entendiendo la diversidad que tiene este país. Y si efectivamente él ha sido uno de los mayores defensores de ese concepto de Estado y lo ha mantenido y ha hablado siempre de la necesidad de una financiación justa y equitativa para todas las comunidades, y ha hablado de la necesidad de abordar una nueva arquitectura en lo que es la progresividad fiscal. No estamos hablando, no tenemos que vivir tan preocupados y siempre qué preocupados estamos porque el presidente Puig. Es que lo que os pasa, a mí me duele decirlo, pero lo voy a decir. Lo que os pasa es que a veces parece que cuando gobierna la izquierda, cuando gobernamos nosotros, es que hay que preocuparse. Hay que preocuparse porque seguro que esta panda va a hacer algo. Oye, mira, ni somos panda ni vamos a hacer algo. Y todo entre comillas. Se ha arruinado este país 2 veces, pero bueno. Es que, José Juan, somos un gobierno legítimo, elegido por los ciudadanos y ciudadanas, desde arriba hasta abajo, y lo que toca es gobernar, y ahora es lo que estamos haciendo. Entonces, vosotros, al Partido Popular, que es al que tú representas, en cada momento histórico que se ha vivido en la historia de España, en la Comunidad Valenciana, habéis adoptado una postura según habéis considerado, y es la historia la que os ha puesto aquí, allí o allá. Y a vosotros también. Como ha dicho Beatriz, efectivamente, cuando se hizo la Constitución no tiene nada que ver, esto no va de años. ¿Quién tiene más años y quién es más antiguo? Porque no estamos aquí analizando nada históricamente. Estamos haciendo un análisis semántico y un análisis legal de lo que significa una Constitución, y en el momento histórico, como ha explicado bien Beatriz, en que se hace la Constitución española. Y eso, José Juan, es así. Bueno, tenemos que cerrar esta. Beatriz, muy rápida, por favor, para que nos dé tiempo para la segunda parte. Sí, muy rápidamente. Es que me hace gracia cuando el Partido Popular echa balones fuera y compara al rey emérito, don Juan Carlos de Borbón, con Juan Carlos Monedero. Lo único que tienen en común es el nombre. Pero vamos, hay un señor que fue jefe del Estado durante casi 40 años, supuestamente un problema con Hacienda, jugado en paradero desconocido, cuyo hijo es el que ha tomado el relevo en la jefatura del Estado, que protege a su padre porque no dice nada de dónde está y le parece muy bien que esté fugado a pesar de los casos de corrupción que pesan sobre su cabeza, y que encima presenta una complementaria por ingresos de dudosa proveniencia. Entonces, no se puede comparar a todas las personas. Evidentemente, no todas las personas que presentan una complementaria son delincuentes, pero estamos hablando del que ha sido jefe del Estado durante 40 años. Bueno, y precisamente que ha sido también el padrino de esa Constitución. Entonces, sinceramente, que encima de la mesa está el debate de qué modelo de Estado queremos, creo que es innegable. Si la derecha quiere mantenerse en su retaguardia retrógrada, sin querer aceptar que la gente está clamando por volver a pensar todos y todas juntos qué queremos como modelo de Estado, bueno, pues ahí se quedan. Pero es una pena porque los demás seguimos avanzando. Los modernos.
Tenemos que hacer aquí una pequeña pausa para irnos a publicidad. Os aseguro que es un momentito y enseguida retomamos este debate con los 3 diputados autonómicos que nos acompañan. Hasta ahora.